que, como lo dijo el secretario al inicio, tiene origen fundamentalmente en el Ministerio del Interior. Participaron aproximadamente unas 25 entidades del Estado, no solo del gobierno nacional, todas las superintendencias, las fiscalías, la Secretaría de la Presidencia, la Procuraduría, o mejor dicho, todos los organismos de... Y el proyecto fundamentalmente tiene los siguientes propósitos. Y me va a perdonar tratar de acudir de vez en cuando a algunos apuntes. En primer lugar, prevenir actos de corrupción. En segundo lugar, articular a las entidades fundamentalmente en el uso, manejo y acceso de la información. Tercero, recuperar los daños ocasionados. Cuarto, promover la cultura de la legalidad y de la integridad. Y quinto, recuperar la confianza de los ciudadanos. En el desarrollo de esas 84 páginas que observo que mis compañeros han leído con detenimiento y de los 68 artículos que observo también que se manejan a la perfección, yo creo que se puede decir que este es un proyecto, en mi opinión, que tiene tres propósitos centrales. El primero es que a partir de una serie de investigaciones producto del trabajo de estas entidades y otras entidades de carácter nacional como consecuencia de convenios de cooperación que tiene el Estado colombiano, se ha llegado a concluir que efectivamente la corrupción tiene diferentes formas y facetas mediante los cuales hace presencia en el Estado y en los ciudadanos. Una de esas facetas es a través del sector privado. Y para ello se sugiere y se recomienda debidas diligencias y otra serie de mecanismos que incluye el uso de pliegos tipos en algunos casos y en otros un proceso de debida diligencia que permita incluso llegar hasta el beneficiario real y último. El segundo punto, esto también con relación al sector privado, se resuelve de alguna manera u otra la antinomia que existía en que era posible perseguir a las subsidiarias cuando se beneficiaban de la actividad de la matriz, pero no era, o por lo menos no estaba consagrado en nuestra legislación, la posibilidad de llegar a la matriz cuando se beneficiaran las subsidiarias. Ejemplo de ellos hay bastante. Otro gran punto que me parece importante resaltar es el hecho de la acción de repetición que se hace contra funcionarios públicos, a los cuales no solamente se les establece una serie de mecanismos para hacer más viable esta acción de repetición, incluyendo el llamamiento en garantía, sino también incluso la ampliación de la caducidad, incluyendo cuando sean debidamente sancionados en un nuevo boletín de reporte, así como se reporta otra serie de conductas en Colombia debidamente sancionadas. Todos los funcionarios públicos que participen allí, de esos debidamente comprobados, podrán aparecer en ese reporte. Otra parte supremamente importante y es que adicional a la acción de repetición está la acción que pueden adelantar las entidades con el objeto de poder, digamos, solicitar el pago de los perjuicios ocasionados por el actuar de un funcionario, ya sea de manera pasiva o de manera activa. Y por último, permítame mencionar el gran esfuerzo que se hace en términos de pedagogía para que a través incluso de los colegios o de ciertos niveles de instituciones educativas empecemos a practicar y utilizar la figura de la vigilancia y de la legalidad a través de los contralores juveniles. Yo creo que a grandes rasgos este es un proyecto sano, beneficioso, que incluso recopila, compendia una serie de iniciativas que sobre el mismo tema se habían presentado en el pasado
de manera plausible ha venido siendo acogido en diferentes audiencias públicas y en los 3 debates que se cursaron antes de llegar a este último. Ese es el proyecto sustantivamente hablando. 68 artículos, que algunos de ellos incluso son de procedimiento y otros permiten hacer claridad incluso sobre el tema correspondiente a los bienes comisados por la Fiscalía o en extinción de dominio, de tal manera que se pueda facilitar la venta temprana. De la misma manera, se eliminan una serie de elementos burocráticos que impiden el accionar del Estado frente a los corruptos, publicaciones de edictos y publicaciones en periódicos de amplia circulación, cuando la virtualidad de las páginas permite que los ciudadanos se puedan informar de manera adecuada. Incluso en estos términos de pedagogía se permite que los consultorios jurídicos puedan atender determinados casos que establece el proyecto hasta una cuantía que, si no estoy mal, no debe exceder de 50 salarios mínimos. Ese es más o menos el proyecto. Pero ese proyecto, fácticamente, ¿en qué está sustentado? Ese proyecto está sustentado en una serie de informaciones que genera el DANE desde el punto de vista estadístico y percepciones que miden otra serie de entidades. Y se dice, y se concluye, que todo esto que estamos mirando ahora es producto de una corrupción cometida por funcionarios públicos. Eso dice la ciudadanía a través de las estadísticas del DANE en algo cercano al 90%. Es decir, los funcionarios públicos son los culpables de toda esta situación de corrupción. El proyecto, entre otras cosas, demuestra, el mismo proyecto, que efectivamente no todo es producto de los servidores públicos, porque incluso menciona la responsabilidad de las personas jurídicas, no desde el punto de vista penal, y no porque no se pueda, porque, entre otras cosas, sentencias de la Corte Constitucional han establecido que sí es posible la responsabilidad penal de las personas jurídicas, solo en la medida en que se defina claramente el tema de la tipicidad. Esta es una responsabilidad administrativa que persigue casi que con exactitud los mismos objetivos que perseguiría una acción penal. Pero todo descansa sobre los funcionarios públicos. Y esos funcionarios públicos, a lo largo y a lo ancho de Colombia, por lo menos los vinculados directamente, son algo cercano a 1.500.000, de los cuales un gran porcentaje, entre otras cosas, son profesores, y otro gran porcentaje corresponde a la fuerza pública. Un ínfimo porcentaje somos nosotros. Y esos servidores públicos, ¿cómo están en este contexto? Estos servidores públicos, doctor Edward, no tienen, en la mayoría de los tipos penales en los que pueda incurrir, ningún subrogado ni beneficio penal. Es decir, el mismo Congreso le dijo a los servidores públicos que no podían servirse ni utilizar ningún tipo de subrogado penal cuando cometan determinados hechos, porque, entre otras, la corrupción como tipo penal autónomo no existe. Es la sumatoria de una serie de tipos penales. Lo segundo que se le dijo a los funcionarios públicos es que, en el caso de ellos, determinadas conductas constituidas por ellas hechos punibles, incluso el tiempo de la prescripción sería mayor. Es decir, por un lado, en este caso, en este proyecto, se amplía la caducidad y por el otro lado, ya está en una ley del año 2011, si no estoy mal, la posibilidad de que inclusive sus delitos no prescriban de la misma manera como el resto de la ciudadanía. Es decir, si uno compara al servidor público y fundamentalmente la función pública con la función que puede desarrollar cualquier persona, el funcionario público, la función pública
está siendo objeto absolutamente de todos los escrutinios. Pero resulta que investigaciones que están en la ponencia nos dicen o nos informan que esos funcionarios públicos no están siendo castigados. Hay una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el que dice que, pues, no basta ocupar un cargo público, no basta ocupar un cargo para poder presumir que sobre esa base el servidor público comete actos de corrupción, sino que es necesario demostrar que exista el dolo y la culpa. Y cuando uno asocia todo eso a lo que llega a la conclusión, es otro escenario. Y el otro escenario es, la ciudadanía dice, no son castigados. Y no son castigados porque los elementos que perciben o miden la percepción sobre la corrupción descansan sobre unos funcionarios públicos que, como dijo el doctor Eduardo Rodríguez, son, entre comillas, denunciados de manera constante. Son denunciados de manera normal, ellos y sus familias. Y esa denuncia, que es distinta de la crítica, y esa denuncia, que es distinta de soportes probatorios, conduce fundamentalmente a un hecho que existe aún antes de este proyecto, y es que nadie, basado en un principio constitucional de la presunción de inocencia, nadie puede ser señalado en su honra o en su buen nombre, en ese caso se llama injuria, o de haber sido señalado de cometer un acto delictuoso, y en ese caso se llama calumnia. Tenga la pena que tenga, nadie está legitimado para decirle a alguien hechos injuriosos o calumniosos. Nadie está autorizado. Ni el doctor Edward, ni yo, ni el chofer de un bus, ni un médico, y obviamente tampoco un periodista puede señalarle a alguien hecho delictuoso. Yo creo que preocuparse sobre si este tipo que aparece aquí ahora en el proyecto, en el artículo 68, solo como una circunstancia de agravación. Y es una circunstancia de agravación que, en mi opinión, tiene una justificación. Y estoy hablando, pensando, es posible, de manera equivocada para algunos, para el beneficio no solamente de la sociedad, sino de esos servidores públicos que también todos los días se levantan a trabajar, que también tienen familia, que también tienen hijos, que sus hijos son manoseados en los colegios y que son señalados de manera permanente como si servirle al público por ese solo hecho ya es un sinónimo de ser corrupto. Pues les quiero contar que nosotros, que tenemos la posibilidad de hacer una configuración normativa, existen los sujetos pasivos calificados. El doctor Modesto, que es penalista, me puede corregir. ¿Los sujetos pasivos calificados existen en nuestra legislación? Sí. Es más, los periodistas son sujetos pasivos calificados. Cuando en determinados hechos punibles el sujeto pasivo sea un periodista, el sujeto activo recibirá una pena más gravosa. Él es un privilegiado desde ese punto de vista, igual que la víctima, igual que los defensores de derechos humanos, igual que las mujeres, igual que los menores, discusión que ampliamente hemos tenido en esta plenaria de Cámara de Representantes. Luego, entonces, independientemente de que yo lo haya propuesto o no, que de hecho no lo propuse, doctora Trilla, pero asumo la responsabilidad como honorabilidad de tener una ponencia que de hecho, entre otras cosas, muchos rechazaron. A mí me la adjudicaron y la acepté. Y por eso estoy en este problema. Simple y llanamente porque estoy cumpliendo con un deber y con una obligación constitucional que tenemos los congresistas, que si nos señalan una ponencia, así nos guste o no nos guste, tenemos la obligación de presentarla. Yo no renuncié, sino que acepté defenderla. Y mi argumento para defenderla, incluyendo el artículo 68 del doctor Fabio Arroyave, es nadie, pero absolutamente nadie, tiene el derecho, independientemente de la pena, sea mayor o sea menor, de señalarle a alguien hechos delictuosos o hechos injuriosos falsos,
Si los hechos son verdad, pues preséntenlo. Ahora bien, los organismos del Estado están llenos, pero llenos de gran cantidad de denuncias, de supuestos comunicados, de ejercicios de organizaciones comunitarias que le dan a conocer señalamientos que posteriormente, cuando se publican, y no solamente en los medios de comunicación, sino también en las redes sociales, acaban con la vida y la honra de ciudadanos que tienen todo el derecho de defenderse, tienen todo el derecho a presumirse de ellos la inocencia. La causa de la corrupción no está en ese 1.300.000 ciudadanos, que son menos si se descarta la fuerza pública, si son menos si se descartan los docentes, que tenemos que partir de la base que son servidores públicos, que como no manejan recursos, seguramente no se van a robar la tiza y entonces no son corruptos. Pero el resto tiene derecho de ser objeto de protección. Obviamente, si ustedes lo consideran, si ustedes lo aprueban. Por último, déjenme señalarles que existe algo todavía mucho más doloroso, doctora Arroyave. Y lo más doloroso es que yo puedo calumniar al doctor Racero. Le puedo señalar estos actos injuriosos. Le puedo decir lo que quiera. Y el doctor Racero me denuncia. Y un día antes que se dicte la sentencia, el doctor Racero se retrata. Y hasta ahí llegó el proceso. La pregunta, después de causar un daño, después de afectar a toda una familia, después de acabar la honra de una persona, sencilla y llanamente la posibilidad de acabar con la acción penal es con la retractación. Yo creo que eso merece una evaluación. Les doy una información complementaria. ¿Sabían ustedes que cuando un medio de comunicación hace señalamientos falsos, es que aquí estamos hablando de hechos falsos, el medio de comunicación no se puede retractar? Sin embargo, hoy los hechos de comunicación, los medios de comunicación no solamente son los medios de comunicación formales. Yo soy un defensor de la libertad de prensa. Yo soy un defensor de la crítica. Yo fui columnista y hacía reportería, aunque yo no estudié periodismo. Soy defensor de ellos, los valoro, los aprecio. No creo que exista un solo periodista que pueda decir que yo no lo atienda, independientemente de que esto, desde el punto de vista personal, sea exigible de tener el valor civil de enfrentar una ponencia como yo lo estoy haciendo. Pero no por ello significa que no los voy a apoyar. De hecho, yo estoy apoyando el proyecto para eliminar de alguna manera u otra el acoso judicial. También soy coautor del proyecto mediante el cual se reivindica económicamente los medios de comunicación como consecuencia de los efectos que se causaron en la pandemia. Pero eso es una cosa totalmente distinta. Lo que yo estoy defendiendo es: todos tenemos derecho a presumirse la inocencia. Y lo que estoy en contra es que alguien, independientemente de la pena, pueda basarse en la pena para considerar que está legitimado para injuriar y para calumniar. Muchas gracias, presidente.